A ver, todos sabemos que los bancos viven de la confianza, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que su propio modelo de negocio los incentiva, los empuja a ser, bueno, cada vez menos seguros? Hoy vamos a desentrañar exactamente eso, la paradoja del banquero. Parecería que el negocio de un banco es bastante simple, ¿cierto? Reciben dinero, lo prestan, ganan con la diferencia. Pero justo en el corazón de todo esto hay un dilema. Un conflicto constante entre generar confianza y, por otro lado, maximizar la rentabilidad. Y esa es la pregunta clave de todo este asunto. Porque suena completamente ilógico, ¿verdad? O sea, si todo tu negocio depende de que la gente confíe en ti para cuidar su plata, ¿por qué harías algo que ponga en peligro esa confianza? No tiene sentido. ¿O sí lo tiene? Bueno, todo se resuelve en una palabra clave: liquidez. Para que la confianza exista, el banco tiene que ser capaz de devolverle el dinero a sus depositantes cuando lo pidan. Punto. Es la regla de oro. Si no hay liquidez, la confianza se evapora. Y si no hay confianza, simplemente no hay banco. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es el problema? La respuesta, como casi siempre en el mundo financiero, está en los números, en cómo se genera la ganancia. Hay una fórmula específica que es básicamente el motor detrás de cada decisión que toman. Esa fórmula mide algo llamado retorno sobre el capital, o ROE por sus siglas en inglés. Por un momento, olvidémonos de lo demás. Para los dueños del banco, o sea, los accionistas, este es el numerito que manda. Es como la nota final que le ponen al banco por su trabajo. Y aunque retorno sobre el capital suene un poco técnico, la idea es súper sencilla. Vamos a verla paso a paso. Es bastante directo, miren. Primero están los ingresos que vienen de sus activos, o sea, de las cosas que le generan plata al banco, como los intereses de los préstamos que da. A eso le restamos los gastos, que vienen de sus pasivos, como los intereses que paga por los depósitos. Esa resta nos da el beneficio financiero. Y por último, ese beneficio lo dividimos por el capital que pusieron los accionistas. Y ya está. Ese resultado es el famoso ROE. Ok, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque esta fórmula no es solo para calcular algo y ya. En la práctica, le da al banco tres, llamémoslas palancas, tres maneras muy claras de hacer que ese número final, el ROE, sea más y más grande. Y un ROE más grande significa accionistas más contentos. Veamos estas palancas. La primera es fácil: aumentar la tasa de interés que cobran por sus activos, o sea, cobrar más caro por los préstamos. La segunda, también lógica: disminuir la tasa que pagan por sus pasivos, o sea, pagar menos por los depósitos. Y la tercera, esta es la más potente y a la vez la más riesgosa: disminuir el capital propio. Esto es lo que se conoce como aumentar el apalancamiento. Es operar con menos dinero propio y más dinero prestado. Ahora, veamos el impacto real de mover estas palancas. Miren la tabla. En un escenario base, digamos que el banco tiene un ROE del 12%. Si mueve la primera palanca, cobrando más, ¡pum!, el retorno salta al 32%. Si mueve la segunda, pagando menos, sube a un respetable 21%. Son mejoras buenísimas, ¿no? Pero esperen a ver qué pasa con la tercera palanca. 102%. Es una locura. Al reducir su capital al mínimo y funcionar casi enteramente con dinero de otros, el retorno se va a las nubes. El incentivo para hacer esto es, bueno, es gigantesco. Desde el punto de vista de un accionista, es la forma más rápida y directa de multiplicar su dinero. Pero claro, mover estas palancas no es gratis. No pasa en un Excel y ya. Cada una de estas acciones tiene consecuencias en el mundo real. Y son estas decisiones las que empiezan a mover al banco, desde un lugar seguro hacia uno mucho más riesgoso. Pensemos cómo se ve esto en la práctica. Para aumentar el retorno de los activos, el banco tiene que buscar inversiones más arriesgadas o a más largo plazo. Para bajar el costo de sus pasivos, se apoya en el dinero más barato y de corto plazo que existe, los depósitos de la gente. Y para la tercera palanca, la del apalancamiento, bueno, simplemente reduce su propio capital al mínimo posible. Y aquí es donde se crea la tormenta perfecta. El resultado es un descalce peligrosísimo. Por un lado, tenemos activos de largo plazo, difíciles de vender rápido. Y por el otro, para financiar eso, se usan pasivos de cortísimo plazo, dinero que la gente puede querer de vuelta mañana mismo. Es la definición de fragilidad. Así que esta búsqueda de rentabilidad termina creando dos tipos de bancos que son como el día y la noche. Por un lado, podríamos tener un banco que es una fortaleza, y por el otro, uno que es más bien un castillo de naipes. Vamos a compararlos.
Miren esta comparación. A la izquierda tenemos al banco líquido. Su prioridad es la seguridad. Fíjense, sus activos que puede convertir en efectivo rápido son mayores que sus deudas de corto plazo. Es un banco estable, pero claro, su rentabilidad es menor. Ahora a la derecha, el banco ilíquido. Su objetivo es maximizar el ROE. Sus deudas de corto plazo son mucho, pero mucho más grandes que sus activos líquidos. Si de repente muchos depositantes quieren su dinero, este banco está en un aprieto muy, muy serio. Hay una frase que lo resume de forma brillante. El banco ilíquido maximiza sus activos no corrientes, o sea, los de largo plazo, y minimiza sus activos corrientes, los líquidos, mientras financia todo esto con un capital minúsculo. Es llevar todo al límite. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de esta historia. La banca moderna, en el fondo, no es tanto esa caja fuerte que imaginamos, es más bien un acto de equilibrio sobre una cuerda floja. Lo más loco de todo esto es que no se trata de banqueros tomando decisiones irracionales. De hecho, es todo lo contrario. Están siendo perfectamente racionales. Están respondiendo a los incentivos que el propio sistema les pone enfrente. Y esa es la paradoja. La búsqueda lógica y racional de la máxima rentabilidad por parte de cada banco de forma individual termina creando un sistema financiero que, en su conjunto, es inherentemente frágil. Y con esa idea cerramos. La pregunta que queda flotando es bastante potente. Si el mismísimo motor que impulsa la rentabilidad de la banca es el que, al mismo tiempo, la empuja hacia el borde del abismo, ¿qué tan estable es realmente todo el sistema? ¿Es solo cuestión de tiempo para la próxima sacudida?